Buenas noches, bienvenidos a una nueva capacitación de Ciber Perú. El tema de hoy es aplicación de Machine Learning en la comminución de minerales, que estará a cargo de Ernesto Vizcardo. Antes de iniciar con la capacitación, les comentamos que al finalizar les compartiremos un link en los comentarios para que puedan ingresar en su certificado. O sea, de paso, podrán participar de los sorteos semanales que estaremos realizando. Ahora sí, lo dejamos con Ernesto para centrarnos en el tema de esta noche, y es aplicación de Machine Learning en la comminución de minerales. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches con todos. Buenas noches con Sebastián, Jorge, César. Todos los oyentes, participantes. Bueno, también estoy en paralelo mirando el chat. Bueno, mejor dicho, el chat de Facebook. Saludos de Diógenes, de Huamanga. Por ahí también he visto gente del norte, de Arequipa. Bueno, se están conectando algunos. Entonces, eh, el tema que vamos a tratar ahora es un tema, digámoslo, eh, técnico, obviamente, pero vamos a hacerlo lo más amigable, entre comillas. El tema que vamos a trabajar ahora es justamente Machine Learning y está, digamos, puntualmente orientado a lo que es combinación de minerales. Entonces hay dos cosas ahí que hay que aclarar muy bien, ¿no? Uno, que el Machine Learning, ¿qué es? Puede que para algunos de ustedes sea algo nuevo. Y ahí es justamente donde tenemos que darle el énfasis del caso, ¿no? O sea, el tema que vamos a tratar es más que todo las herramientas computacionales que ya están presentes actualmente, las aplicaciones que se están dando a diferentes áreas. Obviamente lo vamos a orientar a la parte de cominución, que obviamente también tenemos que explicar qué es cominución, ¿no? Obviamente es parte del área minera, por decirlo así, ¿no? Ok, saludos de Julio Castro, desde Chiclayo, ¿sí? De rato en rato estoy leyendo. Bueno, entonces, vamos a tratar de, en sí, 6 puntos que son de mucho interés. Antemano tenemos que definir primero el concepto de cominución, ¿ok? Obviamente este es un área de la minería, ¿no? Es área de la minería, ¿no? De la minería. Y dentro de cominución también tenemos que hablar algo que es muy importante, que es justamente la molienda, ¿no? Acordémonos que nosotros como CIDER Perú somos proveedores de medios molturantes, dicho sea de paso, bolas de molienda, barras de molienda, y justamente el objetivo que vamos a aplicar nosotros es justamente esta área, ¿no? Ahora, como vamos a hablar de molienda de minerales, tenemos que tratar un poco lo que es la teoría de cominución y lo que se está aplicando actualmente en las herramientas tecnológicas que ya están presentes, ¿no? Y voy a tocar dos aristas, eh, básicamente una que es elementos discretos, lo que se conoce como DEM, ya que de ello parte lo que se conoce como los gemelos digitales, que también vamos a hablar de ellos, ¿no? No puedo obviar de esto, ¿no? Gemelos digitales. Y obviamente vamos a abordar lo que es el Machine Learning, que puede ahí todavía crear algún tema de dudas exactamente qué es, ¿no? Bueno, haremos un resumen rápido, ¿no? Haremos un resumen rápido y luego pasamos a las preguntas que corresponden, ¿no? Ok, entonces, primero vamos a hablar de cominución, exactamente, ¿no? ¿Qué es cominución? Ojo, cominución es una disciplina, ¿no? Es parte de un área donde se relaciona todos los mecanismos necesarios para generar algún tipo de fracturamiento. ¿Listo? Pónganse en la minería, ¿no? Tomen en cuenta las plantas grandes, ¿no? Tipo Cerro Verde, Antapacay, Antamina, ¿no?
tratan de un material valioso, ¿no? En este caso, cobre, plata, molibdeno o la especie que ésta corresponda. Y como tal, este, para llegar a obtener ese material valioso, partimos de un material en macro, por decir. Este material en macro, ¿no? Este material en macro va a contar pues con ciertas zonas, digámoslo así, mineralizadas. Estamos hablando de zonas que tienen un material valioso. ¿Listo? Y el objetivo, a través de mecanismos de reducción, es sacar este material que es valioso. Si vamos a una fotografía o una microscopía, por decirlo así, vamos a encontrar que el material liberado obviamente cuenta pues con unos tamaños que se expresan en micras, ¿no? Entonces es un material muy, muy, muy reducido, ¿no? Pero en sí, ese es el material valioso, ¿no? Es el material de interés. Entonces, para eso yo requiero establecer, pues, formas como fragmentar, ¿no? Empezando desde voladura, ¿no? Lo que se conoce como blasting. Los tamaños, obviamente, son más, de más envergadura, por decirlo así, ¿no? Hasta 500 milímetros, estamos hablando casi medio metro. Y poco a poco se va reduciendo, ¿no? Entonces, esto es más del área de mina, ¿no? Maneja mina, ¿no? A través de cargas controladas, ¿no? En los tajos, por ejemplo, ¿no? Donde se hace voladura. Luego pasamos a dos etapas que son de interés para nosotros, que una justamente es la etapa de chancado, ¿no? Entonces, esta etapa de chancado justamente es la que me interesa el controlar en cierta forma el fracturamiento, ¿no? Si el otro era hasta medio metro, por decirlo así, acá yo ya lo estoy controlando hasta 5 milímetros. Pero la etapa más sensible, ¿no? La etapa, digamos, con más cuidado, es justamente la molienda, ¿no? Lo que se conoce como el grinding. Y ahí es donde vamos a abordar justamente, ¿no? Vamos a abordar acá. Entonces, esta etapa de molienda está más controlada, ¿no? Está más controlada porque el tamaño va desde 500 milímetros hasta 10 micrones, que es el tamaño adecuado, porque, ojo, eso no queda acá, ¿no? Hay una subsiguiente etapa que se le conoce como flotación. Entonces acá yo obtengo un material a forma de espuma, ¿no? Funciona de sales de flotación y bueno, es todo un tema ahí que se tiene que abordar también. Y el detalle es que yo no puedo generar partículas muy gruesas porque obviamente no voy a poder flotar. Tampoco no me conviene tener partículas muy finas porque tampoco van a poder flotar, ¿no? O sea, ese es un dilema, ¿no? Entonces yo debo mantener un rango de tamaños que eso ya lo controla la planta concentradora, ¿no? La planta metalúrgica, a través de estos equipos, ¿no? Entonces es una parte muy neurálgica, si queremos decirlo así, ¿no? Entonces, y es acá donde vamos a estacionarnos y vamos a hablar justamente de lo que es el Machine Learning, ¿no? Ahora, otro punto más, que más o menos ya tenemos mapeado, que es la molienda, lo que estamos controlando, es cómo debo llegar a esa molienda, o sea, cómo debo entregar este producto molido, este producto reducido, este producto que debe estar en una medida de micras, porque como yo les mencioné, esto pasa a otra etapa. Entonces, es necesario tener una buena distribución molturante. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un molino de bolas, ¿no? Imaginémonos un cilindro, en la siguiente lámina vamos a ver un poco más al detalle. Acá obviamente va a haber medios molturantes, eso es lo que se conocen como bolas de molienda, ¿no? Estas bolas de molienda van a tener pues diferentes tamaños, por decirlo así. ¿Sí? Van a tener diferentes tamaños. Entonces, a eso se refiere como la buena distribución. Cuando hablamos P80, se refiere al producto al 80% pasante. O sea, el producto que va a salir de este molino, como ya les mencioné, trabaja en micras, debe tener pues un tamaño, pónganlo, de 500 micrones, por decirlo así, ¿no? Entonces, para yo llegar a esta medida,
o para yo llegar a este P80, debo tener una buena distribución molturante, ¿no? Un buen collar, como se conoce. Ahora, dependiendo también de la operación, ¿no? Estamos generalizando mucho el tema de la molienda y sabemos perfectamente que por las operaciones que existen, ya sea en nuestro país o en la región, habitualmente se trabaja mucho con molinos de bola, dicho sea de paso, ¿no? Que es el más recurrente como medio. Pero también están los molinos de barra y también están los SACMIL, ¿no? Los molinos que tienen antamina, antapacay, molinos de gran dimensión, ¿no? Tratan con medios mutuantes de mayor diámetro también. Entonces son puntualmente tres equipos, ¿no? Obviamente tratan la combinación. En sí todo trata combinación, porque acá también están los vertimil, los molinos verticales, también están los molinos autógenos, ¿no? O sea, no requieren bola, solamente la misma roca en sí genera el mecanismo de impacto, que, bueno, en nuestra región no hay, es más propio de países en África, ¿no? Hay que trabajar con la molina autógena. Hay también algunos equipos complementarios como zarandas, ¿no? Tipo Derrick, que también hacen un mecanismo de clasificación. No muelen ahí, sino simplemente separan. Pero su objetivo es igual, obtener una granulometría adecuada, ¿no? Entonces, en sí, en líneas generales, estos equipos que se están mencionando son pues, los que demandan una reducción de tamaño, ¿no? Entonces, más o menos 5 equipos, ¿no? SACMIL, VALMIL, RODMIL, y ahora justamente es ahí donde quiero llegar, ¿no? Con justamente estos equipos. Entonces, bueno, acá tenemos una imagen de un molino de bolas, ¿no? Como ya les mencioné, acá juega una carga, carga molturante, como ya les mencioné, un collar de bolas, ¿no? Y si hacemos un corte esquemático, o sea, lo queremos ver por su interior o de costado, estaríamos viendo toda la carga de bolas, ¿no? Como están viendo por acá, ¿no? Lo que estoy señalando, toda esta carga de bolas, y la trayectoria de las bolas junto con el mineral, ¿no? Para eso, este molino en su interior debe contar con unos levantadores, ¿no? De tal forma que estos levantadores van a permitir que el medio molturante, estamos hablando de la bola, haga su impacto en esta región, ¿no? En esta zona, que es la zona de interés. Una bola de molienda no puede impactar al forro, o sea, estaría perdiendo eficiencia porque no estaría moliendo, estaría golpeando la chaqueta, por lo tanto estaría haciendo un desgaste prematuro en el mismo, ¿no? Tampoco me conviene que la bola caiga en el collar de carga, o sea, en la zona de abrasión, porque la bola se estaría sometiendo solamente a ese mecanismo y no estaría golpeando. Entonces es algo muy, aunque no lo crea, muy sensible, ¿no? Y uno pregunta, ¿y qué tiene que ver el Machine Learning con todo esto? Es que estas tecnologías, estas herramientas, me están permitiendo darme unos ciertas aproximaciones que resulta complicado hacerlo a través de un cálculo convencional, dicho sea de paso, ¿no? En algunas exposiciones que he realizado, hablaba mucho de esta técnica, ¿no? ¿No? La técnica, el método de Azzaroni, por ejemplo, ¿no? Entonces, Azzaroni es un método empírico que me permite darme la distribución del collar de bola. O sea, Azzaroni te va a decir de qué diámetros tú necesitas disponer, por decirlo así, am, dentro del molino, ¿no? Porque cuando es un molino de bolas, la medida no es uniforme, ¿eh? El molino de bolas tiene diferentes diámetros, diferentes velocidades, diferentes niveles llenados, a cada mina, y eso es propio de nuestro país, ¿no? Tenemos una mineralogía muy variada, entonces no todo trabaja igual, ¿no? Vamos dando saludos a Atencio desde Hilo, sí, de rato en rato voy a estar leyendo los mensajes, ¿no? Saludos también Vicente Caballero, Edison, Juancho, saludos, Yanela, saludos. Entonces, como le estaba mencionando, este mecanismo de estimación del collar de bolas se hace a través de una ecuación que data más o menos de la década de los 80, ¿no?
Tiene cierta certeza, sí, es válida también, inclusive se utiliza, pero em, los modelos de ahora, por decir así, porque mira, de los 80 hasta el 2020 pues han pasado cuánto, más de 20 años, ¿no? Entonces hay una madurez matemática, ha habido una madurez computacional también, porque obviamente eso yo no lo podía hacer pues en ese entonces, ¿no? Entonces ahí justamente entra a tallar esto de los machine learning, ¿no? O sea, el pensamiento, digamos, autónomo, o sea, me estoy atreviendo a decir esa palabra, que puede hacer una computadora a través de ciertos algoritmos, que justamente es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Todavía estamos haciendo el aterrizaje, por decir, de lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, como les mencioné, hay modelos que todavía tienen vigencia, ya tienen ciertas limitaciones, pero como que todavía aún pueden estar en boga, ¿no? Ahora, ya tenemos un molino, tenemos este, mm, el giro del molino, como estaba mencionando, ya sea que los impactos se den en la zona, en el pie de carga, ¿no? Porque esa es la zona, ¿no? Zona de impacto o pie de carga. Entonces, ahí es la zona más efectiva. Hay programas que ya dan inclusive una mejor precisión, que ahora vamos a hablar de ellos. Y, y, mm, y inclusive lo que les mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si la bola se mete a esta zona de abrasión? ¿Cómo se debe comportar? Que también en su momento llegamos a hablar, ¿no? Saludos a Pedro Valentín, saludos a Paul Salas, saludos a Faustino, José, Richard, saludos. Entonces, vamos con otra, sí, vamos a considerarla como variable, porque al final es parte y forma parte de, de la evaluación de la molienda y es justamente el medio molturante, ¿no? O sea, un molino de bolas, sí, no sabría cómo funcionaría sin ese medio, ¿no? Entonces, algo que sí es importante, y hay formulaciones que me permiten evaluar diferentes niveles de llenado, ¿no? O sea, un molino de bolas debe tener pues una carga de bolas, ¿no? Esa carga de bolas regularmente puede ser hasta un 42%, un poco más inclusive. Depende mucho de la operación minera, ¿no? No es un valor fijo. Los molinos SAG, por ejemplo, tienen una menor carga de bolas, ¿no? De un 32%, menos inclusive. 26%. A mayores molinos, a mayor diámetro, la carga de bolas obviamente va a ser también menor, por un tema de consumo de acero. Entonces, esta fracción J, ¿no? Resulta a veces complicado estimar, resulta complicado calcular porque la única manera de poder medir es justamente ingresando al molino, ¿no? Ingresando al molino, utilizar un equipo de un escaneo 3D, y eso me va a permitir varias cosas, ¿no? Dentro de ellas, bueno, independiente al nivel de bolas o el nivel de carga, ver también la onda o el forro del molino, ¿no? Tomen en cuenta de que independiente a la carga de bolas, también me interesa saber cómo está el desgaste del mismo. Entonces, Azzaroni, como modelo para estimarte carga de bola, decirte cuál es el diámetro adecuado de la bola, no contempla este tipo de análisis, ¿no? Un desgaste. Entonces, ahí viene otra modelación, que es justamente el desgaste de acero. Entonces, no solamente el desgaste del medio molturante, sino el desgaste del forro. Entonces, ya van dos variables que resultan complicado, por decirlo así, desde la modelación tradicional, si es que queremos decir, ¿no? Saludos a Pedro, Huber, Cristian, Percy, Jovans, Wilson, Leonardo. Siempre es bueno, ¿no? Darles el saludo correspondiente. Y acá es donde tenemos que aclarar un poco más el tema de los modelos tradicionales. O sea, hemos hablado mucho de la combinación, de la bola, del impacto, dónde la bola debe ubicarse, los molinos de bola, el nivel de llenado, en resumen, sobre todo aquellos que se están conectando. Pero ahora tenemos que hablar un poco de las teorías que se rigen, ¿no? Tomemos en cuenta, y creo que una vez mencioné eso en una exposición anterior, que las teorías de molienda datan más o menos de la década de los 60, ¿no? Con la ecuación de Bohm, que actualmente es vigente, ¿no? De Bohm se utiliza mucho para la estimación del Woríndice, por ejemplo, ¿no? Con Bohm también puedes hacer estimaciones de dimensionamiento de molino, o sea, Bohm no se queda atrás como ecuación, ¿no?
Pero también aparecen otras como Norbert, ¿no? Como la ecuación de Hopf y Maurice Firstenau, que establece ya preliminarmente las primeras ecuaciones de potencia de molienda. Saludos, ingeniero Héctor, ¿cómo está? Qué un gusto, saludos desde Lima. Entonces, contamos justamente con los modelos de potencia, ¿no? De los 60, aparece un poco más, digamos, ya la concepción, ya entramos con década de los 70, y aparecen los modelos de energía específica, ¿no? Entonces, es que también hay una madurez en la modelación por el mismo sentido que ya entra a tallar pues, los molinos Sag, ¿no? Entonces, un molino Sag como dimensionamiento o como ecuación ya no puede utilizar la ecuación de Bond. Bond como ecuación, hablando un poco de ella, establece ciertos límites de tamaño, ¿no? Y acuérdense que el molino Sag, por dimensionamiento, trabaja con material que ya viene proveniente de mina. Entonces hay una mayor cantidad de tamaño, o sea, una diferencia de tamaños de partículas. Y obviamente eso va a generar pues, que las ecuaciones tradicionales ya no sean aplicables ahí, ¿no? Entonces aparecen nuevas ecuaciones y ahí es donde justamente se digrega esto de las ecuaciones de energía específica, ¿no? Como la ecuación de Morrell, por ejemplo, ¿no? Que también va a la par con la de Amelunxen, por ejemplo. Entonces, teniendo ya los dos modelos, ¿no? O sea, o por las dos corrientes, aparece una tercera que ya no conservadora, más contemporánea, creo que es la palabra, por la década de los 80 y década de los 90, ¿no? Que ya son las ecuaciones de naturaleza poblacional, ¿no? O sea, hay un equipo, deben conocerlo, que se conoce como los clasificadores o hidrociclones, ¿no? Entonces ellos juegan mucho con evaluaciones o con granulometrías, ¿no? En general. Entonces, como tal, aparte de utilizar energía que esta me va a demandar, yo necesito también ver cómo se va a distribuir las partículas a través de esta energía, dicho en esa forma, ¿no? Y ahí aparecen justamente netamente las ecuaciones de clasificación. Una que es bien conocida es la ecuación de Rao y Lynch para clasificación. Otra ecuación es la de Nages-Guararao, ¿no? Esta ecuación de Austin es más conocida para molienda y otras más como la de Krebs, si es que queremos hablar de clasificación. La misma ecuación de Hopf y Maurice-Firstenau para lo que es molienda. Y, y más o menos pues es de los 80, 90, ¿no? Y lo que se está ya avisorando, ¿no? Ahora, ya a partir del 90 en adelante, el año 2000, son justamente los modelos DEM, que justamente vamos a tratar un poco de ellos, ¿no? Entonces, obviamente los modelos DEM o modelos por simulación por elementos discretos ya ve un tema de comportamiento particulado, ¿no? No solamente yo puedo evaluar una carga granulométrica con medios molturantes, sino también el traslado del mineral en un chute o en una tolva, ¿no? Entonces, este tipo de análisis se basa mucho a través de las leyes de Newton. El análisis computacional obviamente ha madurado bastante, pero acá falta agregarle un círculo más, ¿no? Que ya viene pues los ML, ¿no? Los Machine Learning. Si queremos aplicar nosotros Machine Learning desde el punto de vista de combinación, tendríamos que trabajar con información histórica, una buena cantidad de datos, por decirlo así, ¿no? Y que exista un modelo que pueda emular esta información o dar predicciones a esta información, que en un momento vamos a hablar, ¿no? Pero más o menos esa es la, la disposición, ¿no? Verdad, muy bien, Eder. Faltó acá colocar también la ecuación de Blitz. Así es. Entonces, eso falta anexarla acá también, ¿no? La ecuación de Blitz también forma parte de la ecuación de clasificación, bueno, que son las más recurrentes, ¿no? Desde el punto de vista. Saludos, José Antonio. De la UNSA, qué gusto. Amberly, también saludos desde Amazonas. Iván César Guzmán Jacobo, saludos.
Hernán Huaraca, igual manera. Víctor también, saludos. Y saludos también Jesús Vázquez. Luis Espinosa ya va también. Ah, qué bien que te haya gustado. Ah, ok, muy bien, José Carlos Calderón. Entonces, como los estoy mencionando, esto es lo que vamos a aclarar ahora en tu momento, ¿no? Los ML. Pero ahora, situémonos en esta zona, porque justamente esto es a lo que yo quiero llegar con ustedes, ¿no? Toda esta parte de acá. No digo que el otro no sirva, por supuesto que sí, es vigente todavía, ¿no? Y lo va a ser, y lo va a seguir siendo, ¿no? No podemos retroceder tampoco, o sea, son ecuaciones válidas también, ¿no? Entonces, el tema del DEN, ahí está, el tema del DEN, data más o menos de la década de los 70, 70, 80, ¿no? Un primer artículo fue por Rajamani y Misra, ¿no? El más, digamos, el más reciente, ¿no? En el 91, donde establece justamente evaluaciones ya desde naturaleza particulada. Entonces, buenas noches, Hugo. Entonces, esta naturaleza particulada, si bien es cierto, ya tiene, digamos, presencia con ciertos artículos, digamos que recién ahora, ¿no? O los últimos 7, 8 años se han comenzado ya a tener uso. Y la pregunta es, ¿y por qué ahora y no en ese momento? Por la sencilla razón de que hasta década de los 80, ¿no? El acceso, digamos, a un medio computacional era muy complicado como ahora, ¿no? La potencia computacional igual, que es lo que vamos a tratar en un momento, ¿no? Entonces, hay artículos que ya se están aplicando, por decirlo así, eh, por obviamente ya los recursos están más a favor, ¿no? Cosa que antes era más complicado, ¿no? Inclusive hasta el tema de las visualizaciones gráficas, ¿no? O sea, esto es lo que yo me imaginaba lo que iba a tener un molino, ¿no? Ya aplicando algunas leyes físicas, toma en cuenta que hay ecuaciones para describir la velocidad del molino y ver qué debería comportarse. Ahora con simulaciones de ya pues tenemos algo más legible, ¿no? Más válido, y ahí es donde entra a tallar esto del tema del gemelo digital, ¿no? De igual manera, ¿no? Las primeras pruebas de laboratorio se tenían que hacer pues con molinos que tengan un aspecto, bueno, que sean de acrílico, ¿no? Para poder ver su interior y más o menos ver cómo es su interior, ¿no? Entonces, esto obviamente sustituye en gran manera las maquetas o los modelos de escala que han estado en ese entonces vigentes, ¿no? Y algo interesante, bueno, tampoco no puede ser que sea algo simple, ¿no? Porque de antemano hay un software de por medio, es la estructura, o sea, cómo se ve en el interior. Bueno, yo he tenido ya conversaciones con algunos colegas, por decirlo así, y a veces me preguntaban, ¿qué tan certeros son estos modelos, no? Y yo les diría que sí son muy buenos porque estas ecuaciones, estos análisis ya son de naturaleza fenomenológica. O sea, podemos tener confianza en ellos, ¿no? A diferencia de los modelos ya mencionados anteriormente, que eran casi de un corte estadístico, ¿no? Siempre hay ahí una incertidumbre, hay un error. Entonces, una naturaleza tipo DEN, por decirlo así, se basa básicamente a través de la segunda ley de Newton y la ley de fuerzas y desplazamientos, ¿no? Pero otro punto a tallar es que bueno, yo lo estoy diciendo libremente, ¿no? Pero para eso yo debo considerar dibujar, pues tener un dibujo, tener un plano que se conoce, ¿no? En este caso de un molino o del equipo que yo quiera someterlo a una simulación. Este dominio debe ser palpable para el software. El software tiene que reconocerlo tridimensionalmente porque todo es virtualizado. Y ahí es donde comienza a establecer pues, lo que se conoce como búsqueda de contactos, ¿no? O sea, el software va a comenzar a detectar el dominio. Aparte, si yo voy a simular, en este caso un molino, obviamente voy a colocar un mineral que va a tener ciertas condiciones como tal. Voy a colocar una carga de bolas virtualizada también. Entonces, el software se va a encargar de hacer estas búsquedas, ¿no? Búsquedas de contacto que se le conoce. Entonces, una vez cargado todo eso, colocando las leyes físicas, ni tanto leyes físicas, sino las condiciones
ya sea operacionales, porque si yo voy a simular un molino o voy a virtualizarlo, implica que este molino debe tener una velocidad, un nivel de llenado, una gravedad específica, una granulometría, por lo menos, la gravedad no, perdón, la gravedad específica no, la densidad del acero, cosas que yo tengo que cuantificarlas. Entonces, eso me va a permitir establecer lo que son las fuerzas de contacto, ¿no? Y luego hace la integración EM o lo que es la modelación por elementos discretos. Entonces, esto es recursivo, porque obviamente yo voy a hacer, no voy a simular una partícula, voy a simular todo un conjunto de partículas. Entonces, uno por ahí me puede decir, ¿hay software para eso? Por supuesto que sí, hay software de simulación que se encarga de hacer esto, pero hay un coste computacional, ¿no? A diferencia de los programas que habitualmente podemos utilizar para lo que es lo que vendría a ser el cálculo convencional, como mencioné antes, de Azzaroni, ¿no? Que es una ecuación más generalizada. Ahora, detrás de eso existe pues justamente todos estos mecanismos, ¿no? Mecanismos de impacto, obviamente tiene que haber una descomposición vectorial, ¿no? También tiene que haber lo que es el modelo constitutivo no viscoso, o sea, de antemano, si yo voy a hacer un golpe entre impactos, también tengo que darle ciertas características al mineral, ¿no? O sea, la consistencia de una pulpa, por decirlo así, ¿no? Utilizar mecanismos de compresión, ¿no? Como debe ser. Aplicar modelos viscosos y no viscosos, ¿no? ¿El software puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Hay que tomar en cuenta que si yo quiero darle una exigencia muy, pero muy cercana, yo necesito al DEM, que es justamente los elementos discretos, lo que estamos hablando, adicionarle un FEM, que es modelamiento por elementos finitos. Estaríamos viendo un tema de impactos, o sea, no solamente estoy evaluando el comportamiento granular, por decirlo así, sino también quiero ver qué va a pasar con los impactos que se van a dar como tal. Y a esto, si es que voy a agregarle una pulpa, obviamente estamos hablando al molino va a ingresar, pues, no va a entrar un mineral seco de antemano, ¿no? Va a entrar un mineral en un medio acuoso, dicho sea paso una pulpa. Esto ya sería un CFD, ¿no? Que se conoce como dinámica de fluidos computacional. Entonces, estos tres de acá, el hecho ya de colocarlos como tal, implicaría darle un acercamiento más real a un fenómeno, ¿no? Entonces, pero también como valgan verdades, el costo computacional también es alto, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener una máquina que tenga las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, no por ende se va a aplicar en primera todo esto, ya que hay una exigencia, ¿no? Pero, al final, ¿con qué llegamos con esto? Llegamos justamente, primero, como ya les mencioné, eh, estas simulaciones ya lo podemos orientar a entornos industriales, ¿no? O sea, no solamente reducirlo a un cálculo, digamos, computacional básico, ¿no? Es más, ¿no? Antamina, Antapacay, a veces tiene sus proveedores que le evalúan sus forros, bolas, y ellos le hacen todo un estudio, ¿no? Quiero ver cómo van a ser los impactos de los medios molturantes dentro del molino, ¿no? Y aunque no crean, el hecho ya de hacer esto con todas las condiciones como tal, ya lo aterrizamos con lo que se conoce como un gemelo digital, ¿no? Que el gemelo digital simplemente es virtualizar lo que pasa en una condición industrial y ya está reflejada a través de un conjunto de herramientas, ¿no? Que dicho sea de paso, esta es una de ellas, ¿no? Entonces, ahí yo voy a sacar información que me es válido, ¿no? Como por ejemplo, evaluar potencias, ¿no? Algo que a veces puede resultar un poco complicado hacerlo desde el mismo campo. Evaluar, como ya les mencioné, la carga de bolas, ¿no? En los impactos. Esto se estudia a través de colisiones, ¿no? Y esto da un buen referente, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si yo trabajo con una bola de 2 pulgadas? Y si esta la comparo con una bola de 3, ¿no? Para mí, ¿cuál es eficiente? El cálculo me dice trabajar con esta, pero ¿qué pasaría si yo utilizo bola de 2 pulgadas
y bola de 3 pulgadas, o sea, hacer lo que se conoce como un mix. ¿Me conviene trabajar de esta forma o me conviene trabajar solamente una sola medida? Entonces, estas condiciones yo las puedo cargar, yo las puedo implementar y esto ayuda. Así es, muy bien, Cristian, tienes razón. O sea, que la aplicación de los software están, digamos, orientando mucho la aguja actualmente. Y sí, cierto. O sea, eso hay que también tomarlo en cuenta, ¿no? Las herramientas ya están, hay que estar preparados para ellas, ¿no? Sí, saludos de Sami, de Juliaca, Carlos Yucra, Germán Condori, desde Arequipa, José Palomino, Puente Piedra, Rolando, buenas noches, Cristian Dávila, gracias por tu comentario, Omar Kea, gracias por estar presentes, ¿no? Y acá viene lo siguiente, ¿no? Justamente a esto estaba llegando, ¿no? Este tamaño de bola se utiliza a través de ciertas fórmulas, ¿no? Una, como ya les mencioné, es a través de la ecuación de Azzaroni, pero no solamente Azzaroni es la única que está presente, ¿no? También hay otros investigadores que también han desarrollado estos cálculos, como Roland Anquijos, que también lanzan también propuestas de dimensionamiento de bola, pero como tal, este dimensionamiento ahí queda, ¿no? Yo te recomiendo el tamaño de bola, no sé, es 3 pulgadas, ¿no? O pulgada de 2, ¿no? O puede ser más, ¿no? Pulgada de 4. Ya, pero ahora quiero ver qué pasa con el comportamiento del molino, ¿no? Entonces ahí es donde justamente entra a tallar estas herramientas computacionales como los elementos DEM, ¿no? Y ahí tenemos un corte seccional un poquito más aclarado, por decirlo así, con respecto al mix, lo que justamente les comentaba, ¿no? Trabajar con mix de un tamaño determinado, ya sea bola de 2.5 y bola de 3 pulgadas, o trabajar con un solo tamaño, 4 pulgadas. Entonces, estos son buenos indicadores. Obviamente, desde la formulación de Azzaroni, pueden resultar muy empíricos, pero este análisis sí es más puntual, ¿no? Pero, y como les mencionaba, el diseño digital o el digital twins que se conoce, implicaría pues justamente meter todas las herramientas necesarias para hacer esta simulación. Al final de cuentas, esto se refleja en ese tipo de acciones, ¿no? Lo que se conocen como impactos. Entonces, me interesa ver qué tan eficientes son los impactos con este mix y qué tan eficientes son los impactos con este mix, o perdón, con este tipo de diámetro, ¿no? Acuérdense que la evaluación, fracturamiento, el factor forro del molino, sea manganeso o caucho, afecta la cantidad de bolas a usar. Mira, en el caso, te conviene que tengas, bueno, bueno, ya es una pregunta, ¿no? Pero me voy adelantando. Ya sea forro de cromo, molibdeno, ya sea manganeso. Ahora, acá está hablando de cauchos, estamos hablando de un modelo híbrido, ¿no? Claro, ¿me va a afectar la cantidad de bolas? Sí, ¿no? Pero para eso yo tengo que hacer una evaluación, ¿no? Ya, para yo proponerte un nuevo tipo de forro, yo tengo que hacer este tipo de análisis, por lo menos, ¿no? Para decirte, ¿sabes qué? Y acá justamente viene tu pregunta, Miguel, ¿no? Porque acá, miren, esto hicimos para un cliente, donde tenemos un forro con zonas de caucho, ¿no? Justamente en los levantadores, y tenemos el forro tradicional, ¿no? Entonces, con esto se hacen, miren, el total de combinaciones que se puede hacer, ya sea con el forro convencional o con el forro de caucho. Porque al final esto yo tengo que sustentarlo técnicamente para decir, ¿sabes qué? Esto va a servir para tu molino. Listo, obviamente se va a tener que variar el nivel de llenado. Obviamente no va a ser el mismo nivel de llenado. Entonces estamos hablando de distintos niveles de llenado, ya sea con un forro de caucho o un forro convencional. Implicaría pues no solamente el nivel de llenado, hasta inclusive el tamaño de bola. Entonces todo ese tipo de análisis, como mencionas tú, Miguel, se va a tener que basarse mucho con ese tipo de estudios, ¿no? De antemano, porque no se puede cambiar una cosa de un momento al otro. O sea, se puede o mejora, ¿no? Y las unidades mineras buscan eso, no buscan siempre la mejora, pero tiene que haber un respaldo atrás, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Sí va a funcionar. Y ahí es justamente donde hablamos pues, de los gemelos digitales, ¿no? Tratar en lo posible que em, replicar lo más cercano a una condición real, ¿no? Pero como ya les mencioné, para que se dé este escenario,
tengo que aplicar DEM, elementos discretos, tengo que aplicar FEM, elementos finitos, y tengo que aplicar CFD, ¿no? Si es que quiero que esto sea lo más cercano. Ahora, a criterio personal, yo he hecho simulaciones simplemente con DEM, ¿no? Por un tema de impactos, por un tema de trayectorias, por un medio de conteo de bola con bola, bola con forro y bola con mineral, que resulta de computacionalmente más barato, entre comillas, el hacer los tres conjuntos, ¿no? Hacer los tres. O sea, depende de la necesidad, ¿no? Como mencionó en antes Miguel, yo voy a tener que evaluar hasta granulometrías dentro del molino, con las condiciones como tal, de decirle que una parte del material tiene que ser acero y una parte tiene que ser heavy. Entonces, depende mucho a la necesidad, ¿no? Si me preguntan a mí, por ejemplo, ¿no? Y algunas veces que he hecho como apoyo a algunos a clientes nuestros, el tamaño óptimo y sacarte el mix, ¿no? Entonces, ahí, es un cálculo más económico, entre comillas, ¿no? En comparación a un cálculo un poco más agresivo, si queremos hablarlo así, ¿no? Ahora, es ahí donde entramos a lo que es el Machine Learning, ¿no? Puntualmente. Ahora, Machine Learning es una palabra o es una terminología. Acuérdense que machine, máquina, ¿no? Learning, aprender. Estamos diciendo que acá hay un aprendizaje, por decirlo. Y estos primeros conceptos ya fueron hechos, aunque no lo crean, por la década de los 50, ¿no? A través del test de Turing. Y deben acordarse, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, una película justamente de Alan Turing, ¿no? Que tenía que descifrar pues la máquina Enigma, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, que era la máquina que no era un codificador que no se podía decodificar. Entonces, él fue el primero, por eso se le dice que, pues, que es el padre de la computación, ¿no? Es el primero que estableció los primeros manejos conceptuales. Y una de ellas, que parece muy interesante, es que él crea el test de Turing. ¿Y esto en qué significa? Consiste en que va a haber una conversación entre un humano, una persona, y una computadora. ¿Listo? Pero la persona no sabe cuál de ellos es la máquina. Entonces, es un concepto interesante, ¿no? O sea, que uno pueda entablar en el otro lado, acuérdense que con todo esto de la pandemia, nos hemos virtualizado, ¿no? Tenemos conversaciones por los famosos chats que existen en las redes, que en el otro lado una persona te haga una conversación tan natural como que estarías hablando con un familiar o un amigo. Pero no te imaginas que en ese lado es una computadora la que te está respondiendo. Entonces, es ahí donde también entra a tallar el primer concepto de lo que es el IA, ¿no? O lo que es la inteligencia artificial. Aunque no lo crean, ya hay dominios, ¿no? Dominios donde se está lanzando esta aplicación, como se llama el cookie. Pero todavía es restringida, solamente es para ciertas empresas, pero hasta donde yo sé ya se está liberando. O sea, ya uno podría tener conversaciones con una inteligencia artificial, con una IA. Pero ahora, vámonos un poquito más allá. Acuérdense que ya hablamos de lo que es el concepto general de la prueba de Turing. Y es cómo controlamos esto de la... O sea, si vas a hablar con una persona, sabiendo que del otro lado es una inteligencia, es un IA, ¿cómo sabes que esta persona tiene la inteligencia de responderte, ¿no? Y hacerte seguimiento a las preguntas que tú le haces, por decirlo así. Entonces, la inteligencia realmente como tal, lo asociamos mucho con la capacidad intelectual, ¿no? O sea, esta persona es inteligente, ¿no? ¿No? O gente que tenga pues sus habilidades innatas, ¿no? Y estas habilidades son propias pues del razonamiento verbal, razonamiento espacial, razonamiento numérico, ¿no? Pero ahí hay una concepción un poco más interesante que propone Gardner, que él dice que la inteligencia la podemos disgregar más por una habilidad, ¿no? O sea, no, o sea, un concepto fácil es ¿no? Afirmar que Stephen Hopkins, obviamente ustedes ya lo conocen quién es, no puede tener una mayor inteligencia que Leo Messi, ¿no? O Lionel Messi. Acuérdense que Lionel Messi pues, es futbolista innato, ¿no? Ambos son inteligentes. Pero este tipo de inteligencia, digamos que es un desarrollo independiente, ¿no? O sea, es su inteligencia, su desarrollo, ¿no? No tiene que ser necesariamente con una capacidad intelectual.
Entonces, ese fue, digamos, el primer concepto como inteligencia, ¿no? Por eso es que la inteligencia como tal no es una palabra muy palpable, si es que lo queremos eh, definirlo como tal, ¿no? Y ahí es donde comienza a aparecer el primer concepto de IA. Ojo, estamos hablando de los cimientos o las bases para definir lo que es una IA, ¿no? Una inteligencia artificial. Y el primer postulado fue hecho más o menos por a fines de agosto del 55, que fue un proyecto de investigación desarrollado obviamente por tres investigadores, McCarthy, Marvin y Nathaniel Rochester, ¿no? Y Claire Shannon. Ellos, cuatro investigadores, ¿no? Propios de la Universidad de Stanford, deciden, digamos, en un retiro, ¿no? Un retiro, pongámosle así, lanzan la primera idea de lo que es IA en el 55. Ojo, en el 55. Actualmente está, ¿no? O sea, uno puede buscar en internet estos primeros, digámoslo así, conceptos, ¿no? Porque definieron cinco primeros pasos para la definición de lo que es la IA. Y ahí es donde ya comienza a avanzar un poco más el avance, comienza a avanzar un poquito más. Y es donde, acuérdense que ya pasó la Segunda Guerra Mundial, estamos ya en plena Guerra Fría, ¿no? Pero independiente a ello, acuérdense porque obviamente no se concretó nada de eso. Entonces, se comenzaron a hacer estudios tomando en cuenta que hay un desarrollo computacional creciente en ese entonces. Se decide enseñarle a una computadora, a una IBM 701, allá por el 52, que ni siquiera es computadora, calculadora de defensa, para que haga un juego de damas. ¿Listo? O sea, que esta calculadora, o por decirlo así, tenga esa capacidad de poder desarrollar, responder un juego de damas, ¿no? Entonces, este fue ya la primera concepción de definir lo que es obligar a la computadora, por decir así, que pueda dar una respuesta humana, si es que queremos decirlo. Pero eso fue más o menos por el 59, 60, avanzamos un poquito más, y ahí es donde en el 97, y es justamente la época de las décadas de los 90, donde ya comienza a crecer un poco más el desarrollo del mismo, ¿no? Tom Mitchell, ¿no? Tom Mitchell lanza un postulado, que prácticamente es la base de actualmente lo que es el Machine Learning, ¿no? Se dice, ¿no?, que un programa aprende de una experiencia E. ¿Listo? Aprende de una experiencia E. Entonces, esta experiencia E, justamente esta experiencia E, correspondería a los datos históricos. Vamos a poner acá como datos históricos, ¿no? Datos históricos. Ya está, datos históricos. Respecto a una tarea T, ya, la tarea T correspondería justamente al problema. Entonces tenemos dos cosas acá, ¿no? Datos históricos y el problema. Con una medida de rendimiento P, este P correspondería pues al algoritmo, ¿no? ¿No? Es el algoritmo. Si su rendimiento en la tarea T, ¿no?, mesurado por P, mejora la experiencia en E. O sea, estamos hablando acá de que si yo tengo un algoritmo que tiene, digamos, la posibilidad de responder al volumen que yo estoy entregando, respondiendo como tal, en función a cualquier información histórica, dado el problema que estamos evaluando, entonces ya está teniendo un concepto de enseñanza. Y un ejemplo bien claro, cuando hemos estado trabajando con los correos electrónicos, acuérdense que en los correos electrónicos hay los famosos spam, ¿no? Los spam. Entonces, allá hace unos, no sé, 8 o 10 años atrás, siempre llegaban correos publicitarios que uno tenía que estar borrando, por decir, ¿no? Recurrentemente. Pero ahora si ustedes entran a su bandeja, estos correos spawn ya no los ven, porque automáticamente el spawn ya está en la bandeja de no deseados. Entonces, ¿cómo hemos enseñado, en este caso,
al correo, obviamente hay un algoritmo de por medio, hay un hosting que maneja esto, para que los correos no deseados se vayan a esa carpeta, ¿no? Entonces había una enseñanza, ¿listo? A eso se refiere con el manejo del algoritmo. Entonces, esto, acuérdense que ha sido más o menos década de los 90, ¿no? El 90 ha sido el boom, por decir así, ¿no? El desarrollo de Machine Learning, bueno, allá pues en las naciones como Estados Unidos, Europa, ¿no? Y esto madura un poco más, ¿no? Esto madura un poco más, a través de algunos artículos, como el caso de Peter Norvig, que él ya lanza los primeros enfoques de la inteligencia artificial, ¿no? Actualmente Peter Norvig lidera, ¿no?, el equipo de IA de Google. Entonces, el objetivo ahora es que exista ya más demanda en estas herramientas, ¿no? Exista más demanda en este tipo de evaluaciones computacionales, que a la par tengan una respuesta ya casi de naturaleza inteligente, si queremos decirlo ahí. Y acá es donde esto que está pululando, ¿no? O sea, ya se lanza el IA, ¿no? El hecho de poderlo pensar, ¿no? Una forma de respuesta. Entra a tallar Gedón Aurelian, y él es el que lanza ya la primera concepción nociva, perdón, clase, perdón, la clase de lo que es un machine learning, ¿no? Entonces, actualmente hay tres áreas muy, muy claras, ¿no? La primera es la ciencia de la computación, que es una carrera como tal. Hay también lo que es la ciencia de datos y los sistemas de información, ¿no? Entonces son tres corrientes más o menos mapeadas, ¿no? Más o menos mapeadas, más o menos claras, por decirlo así. Pero la intersección entre la ciencia de la computación y la ciencia de datos crearía un área que sería ingeniería de datos, ¿no? La intersección entre la ciencia de datos y los sistemas de información crearía lo que es un Machine Learning Operation, ¿no? Es un operador de Machine Learning, ¿no? La intersección del Data Science y el sistema de información sería un desarrollador en ingeniería. Y la intersección de todo esto ya sería un ingeniero en Machine Learning. Bueno, todavía no hay una especialidad como tal. Hay especialidades de ciencia de datos, pero no sería nada raro de que en unos años exista una especialidad con ese nombre, ¿no? Así como, bueno, me acuerdo por ahí que a los 80 la carrera de computación e informática, ¿no? Que era la novedad. Entonces no sería nada raro que ya exista una especialidad con ese nombre, ¿no? Entonces, esta IA, ¿no?, esta IA como concepto general va a englobar prácticamente estas tres áreas, ¿no? Ok, ahora, vayamos un poquito más acá, un poquito más a lo que quiero tallar con ustedes. Hemos hablado de disciplinas que ya están creciendo, ¿no? La ciencia de la computación, sistemas de información, la ciencia de datos como tal, pero ¿cómo es la composición, no? O sea, y hay dos cosas acá importantes, ¿no? Estamos hablando de Machine Learning, pero también existe lo que es el Deep Learning. Ya está, hay son dos puntuales, ¿no? En líneas generales, en líneas generales, eh, yo voy a tener un conjunto de entradas, ¿no? Un conjunto de entradas. Y ahí es donde entran a tallar las variables de corte metalúrgico. Pónganse carga de bolas, velocidad crítica, nivel de llenado, hasta algunas variables más, ¿no? Pónganse algunas variables propias del mineral, como un Worindex, una variable que puede ser abrasión. Si estamos con un SAC1000, una prueba A por B. Si tengo una variable innata en flotación, que puede ser una constante cinética de flotación, alguna presencia de material nocivo como una arcilla, piritas. Miren el corte que estoy hablando, ¿no? Es todo un conjunto de variables que obviamente rompe demasiadas.
¿no? Son demasiadas. Y ahí es donde se define el concepto de un perceptrón, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Yo tengo un conjunto de variables, yo tengo acá se le conoce como capas, pero al final de cuentas estas capas es un algoritmo, ¿no? Hay un algoritmo acá. Estamos hablando que acá hay un código de programación, ¿listo? Y lo interesante de esto, que esto no es caja negra, o sea, es un código de programación que está, digámoslo así, libre. O sea, está dispuesto al usuario, pero para eso obviamente tiene que conocer la programación del caso. Estos eh, modelos, por decirlo así, eh, ya están eh, parametrizados como para solamente ingresar las variables de interés, ¿no? Y en eso se basa justamente el concepto de Machine Learning, ¿no? O sea, hay un código ya listo, ¿listo? Pero para eso hay que programarlo, ¿listo? Hay que programarlo. Entonces, este tipo de codificación obviamente nos va a dar una respuesta o una salida Z. Esta salida Z puede ser lo más típico en la metalurgia, son las recuperaciones, ¿no? Alguna ley de interés, ¿no? Puede ser granulometrías, si se quiere evaluar un tamaño de partículas, ¿no? Acuérdense de que desde el punto de vista geometalúrgico, ahí existe lo que es el mineral competente, ¿no? O sea, que tenga la facilidad de fracturarse o no. Entonces, toda esta información, todo este volumen de datos, se hace a través de una, de un algoritmo. Y este deep learning es donde entra a tallar por qué. Acá hay un machine learning que hemos estado hablando, y acá es un deep learning. Ya está. El machine learning se basa con lo que son los árboles de decisión, ¿no? Árboles de decisión y regresiones, justamente lo que estamos hablando acá, ¿no? O sea, trabajar con volumen de datos. Pero el deep learning incluye lo que son las reglas o simplemente el análisis neuronal, ¿no? O sea, estamos hablando de que este análisis tiene una evaluación, digamos, prueba y error, pero más que prueba y error, sería prueba, error y experiencia, ¿no? De tal forma que cuando reciba otro volumen de datos, con la información anterior, ha aprendido a procesarla. Entonces, esa es la condición que actualmente estamos manejándola, ¿no? Obviamente estamos haciéndole un enfoque a la parte minera, pero realmente el enfoque es para todo, o sea, no solamente es esto. Pero fíjense que ahora la forma como se tiene, ¿no? Estamos hablando de un algoritmo que está pensando, que está usando la información histórica y la está evaluando nuevamente. Y va a recibir otra información histórica y la va a seguir evaluando nuevamente. O sea, cada vez va a mejorar su modelo. A eso estamos llegando. Entonces, y esto obviamente no es algo que, que, que está entrando, ya está teniendo algún posicionamiento. No sé, hace un par de meses atrás, Antamina lanzó un anuncio, ¿no? Que está haciendo ya Machine Learning con su mineral, con sus yacimientos. Entonces, ya implica que obviamente mineras como tal están usando ese tipo de evaluación para tratamiento de información, pero muy, muy, muy fuerte. Acá hay un pequeño cuadro, donde, o una línea de tiempo, donde más o menos se ha empezado a dar este desarrollo de la IA, de la década de los 60. El salto ha sido ya por el año 2000, ¿no? Pero donde ha sido el crecimiento exponencial ha sido desde el año 2010 hasta en adelante, ¿no? Y prácticamente para todo, ¿no? Para todo. Evaluar, por ejemplo, algoritmos que están orientados para la medicina, ¿no? Como un caso, ¿no? Los videojuegos cada vez están mejorando su realidad virtual.
Entonces, como digo, la aplicación es alta, ¿no? La organización de datos históricos, ¿no? Entonces, miren toda la aplicación que se está dando, no solamente en el ámbito que estamos tocando, ¿no? Sino a lo que se está llegando, ¿no? Y como un tema rápido, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando en ese momento, ¿no? Lo que es el deep learning, como ya les mencioné, es un procesamiento neuronal, ¿no? Esto es más un procesamiento neuronal, mientras que el machine learning es más una evaluación por árboles de decisión y evaluaciones de regresión, puntualmente, ¿no? Entonces, la unión de ambos, obviamente, ya data lo que es la IA, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Más o menos ese es el esquema al cual está dando, ¿no? Pero acá viene ahora lo otro. Estamos hablando un poco del IA, estamos hablando un poco de cosas Machine Learning, hemos aclarado un poco el IA, no, el Deep Learning, Machine Learning. ¿Y las herramientas cuáles son? Ahí viene el detalle. Las herramientas siempre han estado, ¿no? Ahora, una herramienta por excelencia y una ventaja muy buena es que el uso del Python, por ejemplo, ¿no? El Python es un lenguaje de programación gratuito, ¿no? Hay toda una comunidad de programadores que esto cuenta pues con todo un conjunto de librerías, como las que están acá, que es el NumPy, que es para manejos matriciales, el Spider, que es el lenguaje de programación propia, el Matplotlib para generación gráfico, el Jupyter, que yo lo puedo utilizar para lo que es ejecuciones en línea, el TensorFlow para temas de decisión. Entonces, hay acá todo un conjunto de herramientas que por su naturaleza son gratuitas. El SciPy, por ejemplo, ¿no? Para todo lo que es temas de desarrollos de naturaleza algebraica. Entonces, todas estas herramientas ya están, ¿no? Ahora, yo le estaba hablando en ese momento que hay este, hay un desgaste computacional, obviamente, porque si voy a tratar 50 variables, o por decirlo así, y a través de eso voy a sacar una regresión lineal o un modelo que pueda ajustar esas 50 variables, ya sea a través de una ecuación lineal, logística o lo que corresponde, yo requiero tener recursos independientes de lo que tiene la máquina. Entonces ya aparecen aplicaciones como el Colab, que me da el plus al Python, por decir así, y aumentarle más recursos, más memorias o más clúster, estamos hablando de núcleos, para darle la potencia necesaria como tal, ¿no? Ahora, el Python solo no está, ¿no? Hay varias corporaciones que algunas son ya conocidas y la están usando. Entonces, hay un respaldo muy, muy, muy sólido por parte de ellas, ¿no? Entonces, la tendencia es, si uno quiere meterse a trabajar con estas disciplinas, va a tener que irse un poco a la línea de programación. Y es acá donde empiezan algunas pantallas, obviamente, con lo que es una regresión lineal convencional, ¿no? Entonces, la ventaja es esta, ¿no? Yo puedo dar una regresión con un código, digamos que lo estoy importando desde el mismo Excel, ¿no? Para estimar consumos de medios moledores, por decirlo así, ¿no? Entonces acá hay un código, ¿no? Una regresión básica. Pero yo puedo llegar a algo más, ¿no? Tratamiento ya un poco de naturaleza histórica, ¿no? Información un poco más agresiva, ¿no? Más agresiva. Darle un tono visual gráfico y obviamente le estoy dándole una potencia fuerte. Es como tener un MATLAB, pues, que si algunos deben conocer, es un programa computacional muy, muy sólido, pero que es gratis, ¿no? Que es gratis. Entonces yo puedo dar este tipo de tratamientos. Y no solamente eso, ¿no? Si yo quiero darle ya una evaluación un poco más sólida, hay herramientas para optimización dinámica, ¿no? Para aquellos que están habituados con trabajar con el Excel, para lo que es optimización, se conoce una herramienta que se llama Solver. En el caso del Python hay una herramienta que se llama Gecko, ¿no? Que permite hacer evaluaciones de este tipo, ¿no? Hacer cinética de flotación, por ejemplo, ¿no? Algo que en el Excel resulta no complicado tampoco, pero acá es más inteligente,
por decir, ¿no? Y lo más curioso es que solamente ejecutas una sola vez. Las subsiguientes datos que tú des de flotación, por decirlo así, el software ya lo hace. Ya no tienes que estar haciendo como el Excel un clic que diga solver, ¿no? Aunque el algoritmo lo hace prácticamente todo. Entonces, ese tipo de análisis sí, sí vale, ¿no? O sea, desde el punto, repito, desde el punto de vista computacional. Pero ahora, si yo quiero llegar a algo más, ya para terminar también, ¿no? O sea, trabajar con información, pues, de naturaleza, pues, histórica, ¿no? Donde yo tengo justamente lo que se estaba hablando, ¿no? Todo un conjunto de variables, ¿no? Eh, Estamos en una planta concentradora como tal, masa de Pebble, velocidad de gira del molino, porcentaje de sólidos del molino, retenidos a ciertos tamaños, la alimentación fresca, la potencia, el consumo específico, la presión de los descansos, la recirculación de los pebbles. Estamos hablando de un total de 352.000 variables, ¿no? Es una barbaridad de análisis, ¿no? Esto pues ninguna regresión te lo va a dar. Entonces necesitamos pues justamente, como ya les mencioné, utilizar un algoritmo que no solamente te dé un R pobre, ¿no? O sea, porque mayormente en esto, mayormente estamos acostumbrados a tener un R, un coeficiente de determinación que se conoce, que es el que se acerca mucho al modelo experimental, ¿no? Pero este R está muy bueno, ¿no? O sea, se acerca bastante. Entonces, no solamente estás metiendo información, sino también el mismo algoritmo está viendo cómo mover las variables, de tal forma que el modelo que tú saques tenga una buena confianza estadística. Algo que resultaría pues muy, muy complicado si es que estamos nosotros haciendo evaluaciones variable por variable, ¿no? Claro, el MATLAB es como licencia, es muy potente, pero hay que considerar de que hay programas equivalentes como el Python que sin necesidad de una licencia te hace lo mismo, ¿no? Ahora, acá tenemos una data igual casi tan robusta como la anterior para, obviamente, Molienda-Sacks, que es la parte más neurálgica, ¿no? Entonces tengo acá cinética de Molienda, tengo bond de bolas, tengo hasta barras, tengo ensayos para prueba SMS, tengo constantes de flotación, tengo una evaluación casi ya de un corte de naturaleza geometalúrgica, tengo todo un conjunto de variables, como están viendo por acá, ¿no? Todo este conjunto. Y al final igual también lo termino con una regresión con un R, ¿no? Con un R que sea lo más cercano al valor de 1, ¿no? Entonces, este tipo de análisis es lo que hace con un Machine Learning. Obviamente, desde un enfoque estadístico lo estamos orientando, ¿no? Las aplicaciones, como verán, se pueden dar para todo tipo de análisis, ¿no? Y bueno, acá también tenemos la misma visualización, ¿no? Casi similar a la anterior. El hecho de llegar, bueno, acá no veo el R cuadrado que saqué esa vez, pero sí era un R muy, muy bueno, ¿no? O sea, que es lo primero que hacemos desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y acá tenemos todas las herramientas gratuitas habidas y por haber, ¿no? En líneas generales, por decir, obviamente no vamos a estudiar todas, ¿no? Pero ahí tienen varias, ya depende de dónde uno quiere orientarse. Puede ser la parte de infraestructural, estamos hablando de todo lo que es hardware. Podemos trabajar con lenguajes de programación, ¿no? O gestores en bases de datos. Hay todo un collect de información como para poder ahí entrar. Pero como ya les mencioné, acá hay que entrar a un ámbito de programación al cual tenemos que, bueno, si uno se quiere orientar a esta área, lo que es el Machine Learning, el hecho de enseñar un algoritmo, ¿no? O sea, enseñarle a un algoritmo, a un proceso X, la programación es lo que tiene que estar presente, ¿no? Y con eso terminamos la exposición. Eh, Doy pase a la tanda de preguntas, si es que, bueno, hay alguna Per- en particular, ¿no? Perfecto, Ernesto. Muchas gracias por la explicación. Eh, no sé si me podría dejar compartir pantalla. Ok, Sí, ya. gracias. Ok, gracias. Bien.
Perfecto, Ernesto. Muchas gracias por la explicación. Está muy interesante el tema de esta noche. Bueno, veo que hay una pregunta en los comentarios, pero antes de responderla, primero les comentaré un poco acerca de los sorteos. Como saben, Cider Perú premia las ganas de los participantes que se conectaron a esta capacitación y que desean seguir aprendiendo. Es por ello que hacemos sorteos semanales. Las personas que participaron de la capacitación de la semana pasada estarán entrando a un sorteo de un esmeril angular eléctrico Uberman. Bien, ahora procederemos al sorteo de esta noche. Y el ganador de esta noche es... Y el ganador es Miguel Ángel Moyo Guevara. Felicitaciones, Miguel Ángel Moyo Guevara. En breve nos estaremos comunicando contigo para coordinar la entrega del premio. Repito una vez más, el ganador de esta noche es Miguel Ángel Moyo Guevara. Felicidades. Bien, ahora volvemos a los slides. Bueno, para comentarles que ustedes, bueno, que ahora que nos acompañan en esta noche, puedan saber un poco más acerca del sorteo del que van a participar la próxima semana. Para aquellos que completen el formulario que compartiremos en breve en los comentarios, podrán participar en el sorteo de una tablet Lenovo M8. Lo único que deben hacer es completar el formulario que enviaremos a continuación. Este mismo también ayudará a obtener su certificado de la capacitación de esta noche. Bien, la pregunta es ahora, ¿por qué elegir CIDER Perú? Punto número 1. Es el fierro de construcción CIDER Perú. Es producido especialmente para las exigencias de la construcción en nuestro país. Cuenta con corrugas que permiten una mayor adherencia al concreto. Es el fierro de construcción que está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional. Cuenta con la marca de garantía CIDER Perú, que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años de Gerdau. Somos la única siderúrgica en Perú acreditada por el INACAL como un organismo de inspección. Tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados. Y bueno, y por último cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Bien, también, bueno, estos son algunos motivos por lo cual deberíamos seguir eligiendo CIDER Perú. Ahora lo que muchos se preguntan, ¿cómo puedo o cómo pueden certificarse? Vamos a estar dejando en minutos el enlace para que puedan ingresar. Van a tener que completar todos sus datos correctamente, sobre todo los más importantes, nombres y apellidos, que es la información que va a salir en su certificado. Van a seleccionar la opción de ir encuesta y van a responder las preguntas del cuestionario. Le van a dar clic a la opción de enviar. Recuerden que para certificarse deben responder como mínimo 3 preguntas correctamente. Asimismo, se mostrarán los términos y condiciones. Finalmente, le darán clic en la opción de ver certificado. Ustedes pueden poder descargar su certificado de forma inmediata. No será necesario que llegue al correo ni nada por el estilo. Ustedes mismos lo podrán descargar por PDF. Bien, ahora llegó el tiempo de las preguntas. Veo que han dejado una pregunta en los comentarios, así que vamos con la primera pregunta. Y la pregunta es de Miguel Maza Tenis, y su consulta es, ¿el factor forro de molino, sea manganeso o caucho, afecta la cantidad de bolas al usar?
Sí, justamente yo le estaba haciendo seguimiento a esa pregunta de Miguel, muy buena, porque obviamente estamos trabajando con dos escenarios distintos, ¿no? O sea, el hecho de trabajar ya con un molino que tiene un forro híbrido, obviamente va a cambiarte el escenario, ¿no? Entonces, ahora, al momento de utilizar una simulación, porque primero hay que hacer una virtualización del mismo, parece que te va a mejorar, ¿no? Entonces, estos tipos de simulaciones, no tanto machine learning, sino serían más de gemelos digitales, ya te tendrían que dar más o menos, o sea, una buena precisión en el collar de bolas que debes tú poner, ¿no? Obviamente estás cambiando trayectorias, el caucho hace que tengas más resistencia, no tanto resistencia, es más vida a tu molino o tu forro, pero también hay que ver cómo se van a comportar con las trayectorias, ¿no? Claro que sí. Sí, está ahí la respuesta que estoy dándole, ¿no? Sí, perfecto, Ernesto. Bueno, esa ha sido la única pregunta de esta noche. No, acá hay una más de Elvis Agradec- Zanca. a ver, Se acaba de verlo ahorita, justamente. Un overfilling. Un overfitting. Estamos hablando acá de un ajuste. Ok, bueno, lo que es el overfitting es todo modelo acá se busca como ajuste. O sea, obviamente, si vas a hacerlo desde un punto de vista estadístico, necesitas tener un coeficiente de correlación muy, muy alto, ¿no? Obviamente, las regresiones convencionales, no hay un machine learning de por medio, simplemente dejas que el modelo se ejecute tal como tal. Y el overfitting lo que va a hacer es darte un ajuste extra, ¿no? A través del algoritmo como tal, ¿no? Entonces, lo más aconsejable ahí, y acuérdate de que ya sea Machine Learning o Deep Learning, es conveniente tener una buena información histórica, ¿no? Como para que el modelo poco a poco se vaya ajustando. Hay una ecuación que es generalizada, ¿no? Que es a través de unos W que se conocen que son como pesos, ¿no? Entonces, cada vez que tú haces la ejecución como tal, vas más madurando el modelo, ¿no? A tal punto inclusive que una ecuación machine learning o una ejecución de esa naturaleza, los cálculos te pueden demorar horas, ¿no? Esa es la diferencia con una regresión convencional, ¿no? Que, con un programa tipo Excel, tipo Minitab, que saca la gráfica y listo, ¿no? Pero no sabes cómo el R te va a salir. En cambio, acá estás alimentando la información y estás metiendo un código, obviamente, de programación que te va a ejecutar varias veces hasta que el overfilling o el overfitting se ajuste, ¿no? Te da una confianza más con el modelo. Sí, esa sería la respuesta. ok, ya no viendo más preguntas por esta noche, agradecemos a ti, Ernesto, y agradecemos también a todos los que han participado en esta noche. Acá Hemos hay una dejado el link. pregunta, el que está A ver, interesante. una pregunta. ¿Qué tipo de redes neuronales son las más usadas para este tipo de procesamiento? La pregunta está buena. Miren, el tipo de red neuronal que podríamos utilizar, es que es una pregunta muy, muy abierta, y los tipos de red neuronal que podríamos utilizar sería de naturaleza distributiva. En líneas generales, dicho, ojo, si yo voy a trabajar con una regresión, es que depende de la necesidad, ¿no? Si es para una regresión, una red neuronal convencional estaría buena, ¿no? Pero si vas a darle pesos a las variables, ahí creo que sería distributiva, ¿no? Pues dependiendo a dónde quieres aplicarla, ¿no? Creo que sí, esa es la respuesta, está muy buena. Librerías empleadas para el desarrollo de gemelos digitales, muy buena voz. Te adelanto. En el caso de los gemelos digitales, bueno, hay programas como el Rocky que ya de por sí lo hacen, pero lamentablemente es un software caja negra, ¿no? Ahora, hay un software que se llama el Grano, Grano con una O que termina, ¿no? Entonces, Grano es un software que hace gemelos digitales. O sea, ahí la librería de cajón es el Python, ¿no? Ahí es el Python. Adicionalmente a eso hay otro software que se llama el Eden, ¿no? Y el Eden también trabaja con algunas librerías de gemelos digitales como el Python Eden. O sea, librerías para gemelos digitales, para programación, ya están disponibles.
Ahí solamente hay que darle. Sí, de antemano lo quise ver, ¿no? En Python. O sea, la tendencia es esta. Por eso, a los que les gusta mucho el tema de programación, apúntense ahí porque es un nicho que está creciendo y va a seguir creciendo. Y es bueno apuntar ahí, ¿no? O sea, sobre todo son universitarios, ¿no? O sea, un tema de tesis pues, sería excelente, ¿no? Ya estaríamos dejando, pues, de lado las regresiones convencionales, ¿no? Y estaríamos reemplazando por ecuaciones de esta naturaleza que sí ayudaría bastante, ¿no? Sobre todo para el mercado minero que tanto buscamos nosotros. Bien, perfecto, Ernesto. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Agradecemos su participación y sus ganas de seguir aprendiendo. Hemos dejado el link para que participen del sorteo de la próxima semana y obtengan la certificación de esta noche. Ya está en los comentarios de la capacitación y también pueden ir dejando algunos temas que, bueno, que quisieran que toquemos en las siguientes semanas y así poder también tenerlos en cuenta. Bueno, Ernesto, ¿algo más que quisieras añadir antes de que acabe la capacitación? Agradecerles su participación a todos, agradecerles por la calidad de las preguntas que sí han estado alturadas. ¿Para qué? Muy, muy bien. Esperarlos para la siguiente capacitación. No, este tema de eventos, como sabrán, bueno, una hora pues, no se puede aplicar toda una capacitación entera, pero por lo menos se puede dar un panorama que puede ser conveniente, ¿no? Gracias a todos y espero verlos en la siguiente oportunidad con exposiciones de este tipo. Y gracias.